Hola, ¿qué tal? Siguiendo con el curso, ahora vamos a ver el contador ascendente y descendente. Para eso simplemente nos ubicamos en nuestro bloque, doble clic, desplegamos la ventana y marcamos la casilla CTUD. Esta vez vamos a tener un bloque de dos entradas y dos salidas. Para utilizar tanto la segunda entrada como la segunda salida, vamos a hacer lo siguiente. Y agregamos un contacto que también lo vamos a manejar con flancos. En este caso, el CU la entrada CU es para el contador ascendente y la entrada CD es para el contador descendente. Bien, aquí vamos a poner en la sección de variables estáticas, vamos a ubicar el flanco D de descendente. Bien, aquí ubicamos al flanco de descendente. A ver, vamos a agregar una faja. En este caso vamos a hacer un control C y un control V, ¿no? Control C y control V. Vamos a duplicar el escenario. El tablero eléctrico lo borramos y también los nuevos botones. Bien, en este caso lo que vamos a hacer es, a ver, este de aquí también. A ver, ya, vamos a invertir la dirección en la que va el belt conveyor. Para eso nos ubicamos en el belt conveyor, clic izquierdo y en este caso cambiamos de posición. A ver, ahora sí, cuando forcemos el conveyor, pues va a venir hacia este lado. Bien, necesitamos que un conveyor vaya hacia la derecha y el otro hacia la izquierda. Perfecto. A ver, este conveyor vamos a ubicarlo por aquí. Y el sensor 2 también. Bien, también vamos a ubicar. Bien, vamos a realizar esta configuración. A ver, vamos a probar si funciona. Necesitamos que cuando salga el objeto o el material haga este recorrido, ¿no? A ver, vamos a emitir un material y vamos a poner en funcionamiento los conveyors. En este caso, este sensor debe estar ubicado en este punto de aquí. Bien, a ver, vamos a ordenar. Aquí vamos a poner conveyor 1. Este va a ser nuestro conveyor 2. Y este de aquí va a ser nuestro conveyor 3. Este va a ser nuestro sensor número 1 y el diffuse sensor 2. Bueno, esto está bien y tenemos un emitter. Muy bien. Emitimos una caja y empezamos con el conveyor 1. Vamos también a activar el conveyor 2 y también activar el conveyor 3.
A ver, nos cercioremos de que el recorrido sea perfecto, ¿no? Bueno, ahí tenemos un problema. En este caso, a ver, vamos a cambiar la dirección de este convoy. Bien, debería estar de esta forma. Ahí. Bueno, nuestra caja no se debe caer y perfecto. Bien, creo que tenemos lo suficiente como para poder realizar la simulación en el Tiaport. A ver, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a programar, vamos a imaginar que este es un estacionamiento de entrada. ¿Ya? Bien, entonces este sensor me va a detectar todos los vehículos que pasen, ¿no? Y vamos a imaginar que esta parte de aquí es la playa de estacionamiento. Y, y este sensor es el que me hace, el que descuenta cada vez que sale un vehículo. Muy bien, entonces si por ejemplo nosotros tenemos 5 autos en la playa de estacionamiento, en nuestro contador debemos tener 5, ¿no? Si ingresa uno, debe aumentar a 6. Si ingresa otro, debe aumentar a 7. Pero si sale uno, este mismo contador debe bajar a 6. ¿Ah? Entonces ahí vamos a tener el, el- el ingreso de vehículos y la salida de vehículos controlado. Bien, a ver, vamos a realizar esa pequeña programación. Para eso lo que hacemos es lo siguiente. Nos vamos a File, Driver y vamos a agregar en este caso em, el conveyor 2 y el conveyor 3. Los tres conveyors los vamos a iniciar cuando pulsemos el Start, ¿ya? Y en este caso no nos falta ubicar a nadie más, solo al sensor difuso 2. El sensor difuso 2 lo ubicamos en la salida I0.3. Entonces vamos a nuestra tabla de entradas y vamos a agregar al sensor difuso 2. I0.3, muy bien. Y en la tabla de salidas agregamos al Belt Conveyor 2 y al Conveyor 3. Conveyor 2, en este caso es Q0.1. Y esta debería ser tipo de datos booleano. Y el Conveyor 3. Bien, no importa si los nombres están diferentes en el TIA Portal o en el Factory. Lo único que importa es que las direcciones estén iguales. Pero para llevar un orden, ya que aquí tenemos Conveyor 1, aquí también vamos a poner Conveyor 1. Igual no pasa nada. Muy bien, realizamos la programación, nos ubicamos dentro de nuestro bloque y aquí vamos a ubicar al sensor difuso 2. Bien, y en la salida no vamos a detener absolutamente nada, ¿ya? Bien, luego en esta parte de aquí abrimos una rama y agregamos los dos conveyors que tenemos en el escenario de Factory. El conveyor 2 y el conveyor número 3. A ver, verifiquemos que todo esté bien. Aquí falta algo, en este caso el reset no es el LDI, así que eliminamos eso y el reset lo ubicamos en la letra R para poder resetear el contador, ¿no? Bien, esta sería toda la programación.
Vamos a cargar el programa. Y establecemos la conexión online. Bien, para iniciar el programa primero tenemos que resetear. Reseteamos ambos circuitos, tanto el contador como el circuito del pulsador Start. Ahora sí podemos iniciar. Pulsamos Start. Muy bien, tenemos una primera caja. Vamos con esas 3 cajas. 2 cajas. Bueno, si fueran vehículos, tenemos el tercer vehículo ingresando, ¿no? Imaginemos que ya tenemos 3 vehículos en la playa de estacionamiento. Ahora, si algún vehículo sale, pues el contador debe reducir una unidad. Tenemos 3 y al momento de que pase, o bueno, el sensor lo detecte, debe reducir. Y perfecto, hemos visto que está reduciendo una unidad. Si siguen ingresando vehículos, pues debe aumentar nuestro contador, ¿no? Esta vez vamos a emitir 5. Bien, desactivamos el emitter y tenemos 5 vehículos en la playa estacionados. Perfecto, aquí tenemos 5 y también debe estar mostrándose en el display que hemos configurado, ¿no? En este caso tenemos 5 en el display. Cuando pase el sensor tiene que reducir 4, 3, bien, 2, 1 y solo queda un vehículo y 0. Es decir, ya no tenemos ningún vehículo en la playa de estacionamiento. Muy bien, esa es una aplicación sencilla donde se pueden utilizar el contador ascendente y descendente. Bien, eso sería todo. Nos vemos en un siguiente video.